Bueno, regresamos en este panorama de la mañana. Cuando son las 8:30 de la mañana, recibimos un invitado muy especial, Joel Santos, ministro de Energía y Minas, y ya también está por acá hoy de regreso nuestro hermano Alfredo de la Cruz, que había estado fuera unos días por esos compromisos que tenía en la cobertura del fin de semana en Estados Unidos. Pero más adelante tendremos la oportunidad de conversar con Alfredo y todo eso. Bienvenido, Joel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un verdadero placer estar con ustedes en este importante programa. Y nada, presto para conversar sobre los temas. Bueno, Joel, iniciar de inmediato. Evidentemente el tema eléctrico es el tema principal en República Dominicana, un tema importante, un tema que nunca ha salido de la agenda de interés nacional, evidentemente por lo que representa el tema eléctrico en el país. El país ha tenido, Joel, en el tema eléctrico un dolor de cabeza por décadas. Se han hecho esfuerzos en todos los gobiernos por incrementar la generación, por mejorar la cobranza, por reducir el déficit, las pérdidas, y cada quien ha aplicado su librito, cada quien ha hecho lo que entiende que tiene que hacer, pero sin embargo, después de décadas de esfuerzos, de recursos, de muchísimas cosas, aunque hay quizás algunos avances que mostrar, tenemos algunos temas que son sine qua non. Las pérdidas están en casi 2.000 millones de dólares en este momento. Eso sí. Hay apagones en algunos lugares del país y el tema de las distribuidoras no puede estar peor en cuanto a las pérdidas, gasto corriente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Joel? Por ejemplo, yo decía que a don Celso, en este caso, y señalo de manera directa a don Celso porque emerge usualmente como la cabeza del sector, ¿verdad? O uno de los líderes del sector, en este caso. Y yo decía, óyeme, pero se le ha entregado todo. Se le ha entregado el Consejo Unificado. Se le ha entregado el poder de mover los administradores de la sede. Se le han entregado 16.000 millones de dólares. Se le ha entregado por compra de emergencia los recursos, la barcaza, todo, o sea, todo. Entonces uno pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sigue habiendo situaciones de pérdidas? ¿Por qué sigue habiendo usualmente o ocasionalmente apagones, incremento de tarifa? Entonces quisiéramos escuchar desde la perspectiva tuya, que estás en el gabinete, que estás en el sector, ¿cuál es la situación para uno tratar de entenderla? Sí, mira, lo primero que yo tengo que mencionar son dos aspectos que tengo que claramente reconocer. Lo primero es que yo creo que es obvio de que no todos los temas están solucionados en el sector, de que hay temas pendientes por avanzar y vamos a hablar de eso. Y lo segundo, y yo creo que es un concepto importante y me gusta, a mí antes de explicar, me gusta hacer la aclaración. Cuando yo vaya a dar las explicaciones, yo no quiero que se tome mi comentario como excusa, porque yo no soy persona de dar excusas, sino más bien de dar explicaciones de por qué pueden estar sucediendo algunos temas. Y uno tiene que comenzar colocándose en la posición del otro antes de uno dar explicaciones. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los que estamos involucrados en el sector, tenemos que colocarnos del lado del usuario. Si el usuario te está reclamando, si el usuario te está diciendo que tiene situaciones, tú tienes que reconocer eso y tienes entonces que trabajar en esos aspectos. Tú no es recomendable ni debe ser colocarse a la defensiva. O sea, la estrategia es explicar las cosas, por qué pueden estar sucediendo, demostrar, como en el caso nuestro, de que hay una estrategia para avanzar sobre los temas, no prometer una solución 100%, porque realmente aquí también se ha cometido el error muchas veces de decir, han venido algunos históricamente en el sector a decir, yo soluciono eso en 6 meses. Los temas en el sector eléctrico no se solucionan en 3 meses. Son temas de largo plazo que no son fijos. Y eso es importante. O sea, tú te puedes fijar un objetivo, pero el llegar a ese objetivo no va a ser suficiente porque también las expectativas, y nosotros tenemos que entender eso, las expectativas de la gente cambian.
Lo que era viable hace 7, 8 años, no lo es hoy. Y yo le voy a poner un ejemplo, porque la gente se sorprende, pero yo hablo mucho con cifras. Aquí en República Dominicana, hace 7, 8 años, era aceptable que se entregara el 87%, eso en la década pasada, se entregaba el 87% de la energía. Y la gente estaba satisfecha con el 87%. Hoy día, ustedes escuchan todas estas situaciones, pero ustedes saben cuándo se está entregando. Y estoy hablando de cifras reales, yo no estoy, que me la pueden querer desmentir. 97% de energía se entrega hoy día. Ahora bien, eso es suficiente. Nosotros tenemos que sentirnos satisfechos con entregar el 97% de la energía. La respuesta es que no, porque la gente te lo está diciendo. Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando. Pero el 97% de la energía que demanda... el 97% de la energía que se demanda se entrega. Ahora bien, las personas aspiran al 100% de energía. Eso es así. Esa es la realidad que nosotros entendemos hoy, porque las cosas han cambiado. En la década pasada había inclusive un esquema. Habían los circuitos A, los circuitos B, los circuitos C y los circuitos D, dependiendo de la capacidad de pago. Los circuitos A, yo estoy diciendo, era una estrategia abierta y completamente transparente. Vamos a decir, ¿qué tiempo? En la década pasada, en el gobierno anterior. Lo que pasa es que yo trato de no hablar de gobierno porque no quiero, precisamente lo que tú decías, no quiero politizar el tema. Son realidades lo que yo estoy planteando. Esos circuitos A, B, C y D se entregaba 24 horas los circuitos A, 4 horas de cortes de energía diario los circuitos B, 8 horas de cortes de energía los circuitos C, 12 horas de cortes de energía los circuitos D. Esa era la estrategia. Estaban definidos los circuitos y todo el mundo lo sabía. ¿Qué porcentaje era más o menos cada circuito? Bueno, dependiendo de los sectores, pero eran bastante equilibrados. Sí, bastante equitativo. No puedo decirte que exactamente el valor, pero era más o menos equitativo. Y así era que se administraba el sistema. Ahora bien, eso es aceptable hoy día. El llamado circuito D hoy día te aguanta 12 horas de corte de energía. No lo hace. Las situaciones han cambiado. Yo le llamo a eso el concepto de los techados, como cambian las expectativas de la gente. Y le voy a poner un ejemplo simple para que la gente me entienda. Y no tiene que ver con energía. Yo lo recuerdo porque era ministro de la presidencia. Cuando el gobierno comenzó, se hizo un levantamiento de la cantidad de techados deportivos que se requerían. Y se requerían alrededor de 150 techados en el país. El gobierno ha construido alrededor de 170 techados. Tú dirías, bueno, resolvió el problema. ¿Ustedes saben cuántos techados se requieren hoy día? 300. Además de lo que ya se construyeron. ¿Por qué? Porque la gente ya cambió su expectativa. Y las expectativas que hoy nosotros entendemos que son suficientes no lo serán dentro de 10 años, porque el país está, querrámoslo o no, o vamos a decir, entendámoslo o no, el país va evolucionando y las expectativas de la gente van evolucionando. Por eso es que este es un sistema que requiere de planificación y este es un sistema que requiere de adelantar, que es lo que no ha sucedido históricamente, que no nos hemos adelantado a las expectativas y es lo que estamos tratando de hacer. Y ahora entro en ciertos detalles. ¿Qué es lo primero estratégicamente para la República Dominicana que no ha existido? La República Dominicana tiene que crear lo que se llama una reserva fría de energía. ¿Qué significa una reserva fría de energía? Que haya suficiente energía no solamente para abastecer la demanda como estamos hoy, sino que haya un 15 o un 20% por encima en capacidad instalada disponible para enfrentar situaciones de avería que se pueden presentar, porque hay plantas que pueden salir, y sobre todo manejar las expectativas de crecimiento hacia el futuro, porque
el sector energético es transversal al resto de la economía y es la pieza instrumental para el crecimiento futuro del país. Y si el país está diciendo que va a crecer en sectores de alto valor agregado, es decir, ustedes oyen al presidente y a otros funcionarios hablar de los microprocesadores, de los microchips, de los semiconductores, bueno, nosotros hablamos de tierra rara, correcto, minería en general, también se habla de los famosos data centers. Todos esos sectores de alto valor agregado son altos demandantes de energía. La República Dominicana crece alrededor de 250 megavatios al año en demanda. Eso es más o menos un 5% de la capacidad instalada. Eso es lo que se puede proyectar. Pero yo le voy a poner un ejemplo. La semana pasada vino una persona a hablarme de un data center y yo le hice la pregunta, mire, ¿y cuánto nosotros podemos instalar un data center en el país? ¿Y cuánto es la demanda de energía de ese data center? Me dijo, bueno, nosotros para comenzar necesitamos 150 megavatios. Es decir, el 70% de lo que es la demanda anual que crece el país. Solamente un proyecto. Pero no es que tú me lo tienes que construir. Eso es que tú tienes que tener la capacidad en el país para poder atraer la inversión, que de hecho, hay que decirlo, el sector energético viene atrayendo importantes recursos de inversión extranjera, más de $1,000 millones anuales. Entonces, el primer elemento de la estrategia es realizar un crecimiento importante de la oferta, que es lo que nosotros venimos haciendo. Y voy a mencionar algunos proyectos, algunos que ya se han terminado, y otros que están en desarrollo. Yo no voy a mencionar ninguno que esté en plan. Todo lo que voy a mencionar son proyectos que están hoy en desarrollo. Y en ese sentido podemos decir que ya desde el año 2025 para acá se cerró el ciclo de SIVA, que son 68 megavatios. Se entregó Energas 4 en San Pedro de Macorís, que son 130 megavatios. Ya está operando Energía 2000 con 292 megavatios de los 414 que tiene la capacidad. Está cerrando el ciclo en el próximo mes, o sea que ya ahí va a tener los 414 megavatios totales. En el mes de mayo del 2027 ya inicia operaciones la planta unitaria más grande que se haya construido en la República Dominicana, que es generadora San Felipe 1 con 467 megavatios de ciclo combinado. Y en el 2028, ya a principios del 2028, el bloque 1 y bloque 2 de Manzanillo con 426 megavatios cada una. Son plantas gemelas, ciclo combinado también, estará en operación. Y hacia finales del 2028, es decir, alrededor de noviembre, dependiendo de cómo avance el proyecto, entre agosto y noviembre, también Seaboard añadirá lo que sería su cuarta planta con 130 megavatios. Todos esos proyectos están en desarrollo, que va a permitir dos cosas. Va a permitir generar esa reserva fría de la que yo estoy hablando. Es decir, por primera vez República Dominicana tendrá una importante reserva fría para fomentar el desarrollo. Y segundo también será importante porque podrá permitir, y tiene que ver con una de las preguntas que ustedes me hicieron o que ustedes mencionaron, que es el tema de las pérdidas, permitirá desplazar las plantas menos eficientes, porque también ese es otro tema. El parque energético requiere de irse renovando de manera constante y que haya un desplazamiento de plantas eficientes por plantas ineficientes. Por plantas vamos a llamarle que, no vamos a llamarle ineficientes, sino plantas que son de más alto costo. Ese desplazamiento pues también tendrá un impacto importante en las pérdidas, mencionando el hecho de que cada centavo de dólar que baje el costo medio de compra de la sede son alrededor de $200 millones. Es decir, que si tú logras
entre el 2027 y 2028 reducir 3 centavos por todas estas plantas que entren, estamos hablando de $600 millones que puedes reducir del costo medio de compra de la sede, lo cual obviamente es un paso importante en la dirección. Pero de nuevo, señores, y yo utilizo el sector agrícola como ejemplo, y no quiero, y no lo hago por hablar negativamente de un sector tan importante para el país, ni mucho menos, pero el sector eléctrico no es como el sector agropecuario, que si tú quieres ordenar una planta, pues en el caso tú quieres demandar arroz, tú mandas y en 15 días tú tienes el arroz. Las plantas son procesos de 4, 5 años. Por eso también viene el otro elemento importante en la planificación, que por cierto es importante, el único plan desde el 2004, el único plan de generación que aquí se trabajó uno en el 2022 y otro en el 2024. No se habían trabajado planes específicos de generación en la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, pues es sumamente importante continuar avanzando con el plan y la verdad es que cuando nos veamos en el 2028, aquí la capacidad instalada de la República Dominicana habrá pasado de unos 5.300 megavatios entre todas las fuentes de energía en el 2020, habrá pasado a más de 9.000 megavatios de capacidad instalada. Es decir, en estos años se habrán desarrollado y construido casi la misma cantidad de megavatios que había en el momento del 2020. Se ha duplicado. Sí, y el otro elemento de la planificación es que este mismo gobierno, debe iniciar los procesos de los desarrollos de las plantas que se van a construir en el 2020, para el 2028-2032. Y esto es importante lo que yo estoy diciendo. Ningún gobierno en 4 años puede comenzar a desarrollar plantas eficientes y terminarlas probablemente en su periodo presidencial si son 4 años. Entonces, la continuidad es fundamental para este proceso. Y para terminar, no se me debe quedar el avance que ha habido en energía renovable, donde hemos pasado de 555 megavatios en el 2020, ya hemos pasado los 2.000 megavatios en energía renovable y habremos pasado los 3.000 megavatios en el 2028. ¿Cuál es el reto en materia de energía renovable? Avanzar en los proyectos de almacenamiento, es decir, poder utilizar toda esa energía que se está generando en los horarios diurnos, pasarlos a los horarios pico, que es donde la demanda de energía está creciendo de manera importante. El dominicano, señores, y volvemos de nuevo, el usuario y el consumidor es el rey. Eso hay que metérselo en la cabeza. Ministro, déjeme... sí, pero para nada más terminar esa idea, no se me debe quedar. El usuario dominicano es nocturno ahora. Nocturno en materia productiva y hay que decirlo, en materia no productiva. Entonces, la demanda está creciendo entre las 7 de la noche y las 11 de la noche. Y a veces se pasa. Entonces nosotros tenemos que, mediante el almacenamiento de energía, alcanzar ese objetivo. Yo le iba a hacer 2 preguntas, pero voy a dejar una para la segunda ronda, porque cuando usted hablaba, mencionó varias cosas que me resultaron interesantes. Por ejemplo, el tema de la continuidad de Estado. La administración pasada dejó todo listo para hacer otra Punta Catalina, entonces ahí no hubo continuidad. Me gustaría saber qué pasó en ese sentido. Y con el tema, por ejemplo, usted dice que una planta se tarda 4 años, bueno, el PRM tiene 6 años y no han empezado a desarrollar ninguna planta. ¿Qué pasó ahí? Y el plan, ¿cuál es el plan que usted dice que empezaron 2022, 2024? O sea, me gustaría conocerlo, porque al margen de que no había, nunca se había hecho un plan
desde el 2004, como usted mencionó, pero sin plan. Aquí se le construyó a este país una planta que nos sirvió energía y gracias a esa planta en la pandemia nunca estuvimos apagados. Entonces, esa pregunta me surgieron de su exposición, pero mi pregunta era con el tema de la facturación eléctrica, que la gente hace unos meses está viendo que las facturas no salen con un subsidio. Por ejemplo, yo vivo en un sector, clase media, media alta, donde se supone que a mí no me subsidia la luz. Ahora la factura aparece de que el Estado me subsidia una parte y yo pago otra parte. Y la gente, eso le da curiosidad para que usted nos explique eso. Sí, mira, lo primero es, yo quiero aclarar lo siguiente, yo no soy un crítico de Punta Catalina. Yo creo que Punta Catalina jugó su rol en su momento, donde había que desarrollar plantas de carbón, donde el financiamiento de plantas de carbón no es tan sencillo, y con eso en parte te respondo tu pregunta. O sea, hay ciclos en términos de las fuentes de energía. Las renovables tuvieron un desarrollo importante en la primera década, en la primera parte del, vamos a decir, 2020-2025, y no había disponibilidad para financiar plantas de carbón. Además de esto, en muchos escenarios se habla del famoso déficit fiscal que el país tiene. Punta Catalina costó alrededor de $3,000 millones. Algunos dicen que mal contado. Esos $3,000 millones, el gobierno tenía una cantidad de proyectos que desarrollar, y realmente eso hubiese limitado la capacidad del gobierno de ejecutar otros proyectos. Si tú tienes un sector privado que te puede desarrollar proyectos, de hecho, te voy a poner un ejemplo, esas plantas gemelas de Manzanillo, De gas natural. de gas natural, que se están construyendo 10 años después que Punta Catalina, está costando como 700, 800 millones de dólares menos, y las dos son entre las dos son alrededor de 120 megavatios más que Punta Catalina. Entonces, yo creo que parte de la estrategia exitosa de la República Dominicana es dividirse los roles. Y si el sector privado te puede, y aparte de eso, el monómico de... Espérate, Joel. Sí, espérate. Yo me he tolerado todo esto, pero hay un punto. Pero ahí. déjenme completar. Lo que El pasa es que- monómico bueno, está bien. de esas plantas, 10 años después, va a ser 2 centavos menos que lo que la sede le compran a Punta Catalina. Entonces, óyeme, yo no estoy criticando Punta Catalina, yo te estoy diciendo No, lo que pasa lo es que... hacer a carbón, pero se dejó todo listo Lo para que hacer otra pasa planta es, de Joel, lo que quisiera, lo no que tiene pasa ser de es, carbón. Joel, y aquí Pero quiero que hagamos pero si una estamos especie de respondiendo debate. de que se están añadiendo al sistema la mayor cantidad de megavatios que alguna vez se haya desarrollado. Entonces, ¿dónde está el tema? Que La demanda crece el todos los problema de la generación se ha atendido, que no se atendió mediante otra Punta Catalina, pero se está desarrollando con plantas Joel, que pero- son 2 centavos Ay, menos, no, más no, baratas. no, yo le pregunté muchas pero cosas. déjame ¿Cuál es la precisar ventaja de esto, gastar el déjame dinero? precisar Hermano. esto, porque es interesante que hagamos el careo. O sea, no es un debate, pero en ese punto específico, yo de manera particular, y lo he conversado esto con muchos amigos del sector, lo he conversado con Don Celso Juan, su hijo, hemos hablado sobre eso, y yo no he logrado encontrar a alguien que me haga entender la lógica. Y te escucho a ti, Vamos a ver. y estás en la misma página. Vamos a ver. Es verdad, y yo estoy de acuerdo con que la inversión privada es fundamental en todos los segmentos para el desarrollo de un país. Yo no tengo nada en contra del sector privado, y mucho menos que participe en un tema tan costoso como es el tema de la generación eléctrica. Hasta ahí estamos claros. Ahora, si hay una demanda constante anual de crecimiento, yo quiero que alguien me explique a mí cuál es el pecado capital de que de toda esa planta que tú nos has explicado a nosotros que están en desarrollo, el Estado también pudiera tener una participación en la generación, porque eso es lo que nivela el equilibrio, el mercado de spot, los precios, eso es lo que da garantía de que tú no pones más de un tema tan estratégico, Joel, un sector como ese,
porque ya nosotros hemos vivido históricamente que luego los dueños de la planta venden al precio que les da la gana. Entonces, por ejemplo, Tú mencionaste algo que hay que ajá, subrayar y es la y clave. tú me lo vas a aclarar. Ahora, Ajá. por ejemplo, todas esas plantas que están ahí, yo no tengo problema que entren. Ahora, como Danira te decía, Punta Catalina se dejó instalada, no tenía que ser carbón. La Punta Catalina no podía ser gas natural. ¿Cómo se están haciendo la de Manzanillo? Sí, claro. Y que se hiciera la de Manzanillo y que se hicieran todas, pero el Estado también tener control, porque si tú cedes el control, caemos en problemas como lo de la barcaza. Entonces las barcazas se están comprando 80 centavos de dólar, cuando el promedio de la de gas es entre 10 y 13 centavos. Cuando hay un exceso de energía renovable al mediodía que se está perdiendo y preferimos comprarle a la barcaza al mediodía, o sea, hay cosas que por más que yo la quiera entender, yo no la comprendo. Bien, o sea, vamos. Y me dicen, no, porque no importa que la planta sea privada y pública, lo importante es que la generación esté. Entonces, si no hay problema de que sea privada o pública, ¿por qué no podemos hacer simultáneamente planta pública? La primera explicación, yo la mencioné, es un tema de limitación de recursos. De dónde, o sea, si el país está manejando un déficit del 3% del PIB, con todos los proyectos y todas las demandas que tiene, incluyendo los famosos techados que yo acabo de mencionar, ¿de dónde el gobierno podía obtener esos recursos para esos proyectos? Eso es lo primero. Lo segundo, yo te voy a usar el deporte como ejemplo, porque tú mencionaste algo que yo subrayé. Control del del precio de compra o control del sistema. En un juego de béisbol, ¿quién tiene el control del juego? El árbitro. El árbitro tiene el control del juego. Entonces tú mencionaste la clave. Para eso existe la regulación. Para eso existe la Superintendencia de Electricidad, que está en control del Estado, que es que tiene que determinar las reglas de juego para que el que esté adentro del juego pues cumpla con las reglas establecidas. Principalmente en este caso, la estrategia de precio, que es lo que permite que verdaderamente los precios bajen. Y yo lo he mencionado muy bien, desde el principio. ¿Cómo se logra que los precios bajen? Incrementando la oferta, incrementando la competencia en el sector, con nuevas plantas, no solamente plantas térmicas, porque no hemos hablado del rol de las renovables. Las renovables tienen otra particularidad interesante a nivel de la competencia, que son plantas más pequeñas y son muchos actores los que entran en el rol de en la renovable, y además la renovable, aún con el almacenamiento, son las plantas las más baratas del sistema y son las que jugarán un rol fundamental en el futuro para reducir los costos medios. No tiene el Estado que construir la planta para que las reglas de juego permitan lograr el objetivo que claramente, y que yo lo entiendo, tú planteas. Pero lo que sí tiene que haber es oferta, suficiente oferta para que los precios puedan ser competitivos. Y ahora caigo y cae como anillo al dedo lo que tú acabas de mencionar de las famosas barcazas, para probar mi punto. ¿Le van a renovar los permisos que se vencen ahora? No. No. Pero por una razón muy simple. Por estas plantas que están entrando. Oh, qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que controla? ¿Qué es lo que verdaderamente controla los precios? La oferta, la cantidad de oferta. Entonces, ¿qué pasa con las famosas barcazas? Y vamos a trasladarnos, para que la gente me entienda, a las casas. Yo no sé si yo lo viví, por ejemplo, cuando en mi casa había una planta, una cubota de 5 kilos. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvieron de esas plantas que eran del mismo color que esas mismas. ¿Alguna vez alguien sacó lo que costaba operar esas plantas en tu casa cada vez que tú la tenías que prender? Lo que te costaba. Yo no creo que comparado con el precio que tú pagabas por la energía regular. Menos mal que nosotros en ese tiempo nadie hacíamos el costo.
porque ese costo era 5 o 6 veces lo que tú pagabas. ¿Por qué? Porque tú tenías que recurrir a algo, porque no había suficiente oferta de energía, porque tú la planta la utilizabas de emergencia. Y obviamente esas plantas de emergencia que funcionan como de emergencia, tú no las usas de manera regular. Tú tienes una inversión fija que tiene que pagársela a alguien por esa planta estar disponible y para usarla en el momento que fuera necesario. Y eso pasa con esas plantas. Esas plantas funcionan como plantas de emergencia. Las barcazas. Las barcazas funcionan son plantas de motores. No son las plantas más eficientes porque las plantas de motores, ¿cuál es la ventaja de la planta con motores fuel oil? Que por cierto, ya República Dominicana utiliza menos del 10% de su matriz fuel oil. Esa planta, la ventaja... ¿Perdón? ¿Cuánto era antes la matriz? 88% en el año 2000. Hoy día menos del 10%, 9% para ser exacto. Que son plantas que se utilizan de emergencia. Entonces, obviamente, el costo por uso es alto porque lo que tú estás pagando es la disponibilidad. No es... O sea, vamos a suponer que tú eres el dueño de la planta. Tú eres el dueño de la planta y tú tienes una inversión en la planta. Y yo te digo, tráeme esa planta y pónmela ahí. Pero yo te voy a pagar 15 centavos por 15 centavos de dólar por el kilovatio que yo te utilice. Tú me vas a decir, no, papá, no, tú me la vas a utilizar 1 hora o 2 horas al día, pero eso a mí no me va a... Yo te voy a poner esa planta ahí, pero tú me tienes que pagar un cargo fijo. Aunque tú la utilices poco, claro, entonces cuando tú calculas el poco tiempo que la utiliza, el costo unitario te sale alto. Y es lógico, porque lo que está cumpliendo es una función de emergencia. Joel, entonces toda esta oferta lo que va a permitir es precisamente, yo lo dije ahorita, ir desplazando esas plantas que han jugado un rol de emergencia en el sistema. ¿Por qué? Porque yo lo dije ahorita. Construir una planta, señores, toma 4, 5 años. Punta Catalina, ¿saben cuántos años duró en construirse? 7. 7 años. 7 años. Pero hay que empezar. Sí. Puede durar 20, pero hay que empezar. Y aquí se ha empezado. Todos los proyectos que Privado. pero ¿cuál es el problema? Que sea privado. Que la seguridad energética tiene que ser de los dominicanos. Un asunto de seguridad energética. Todos porque si los no, usted va a tener dominicanos, gente poniéndole el precio que le dé la gana. Todos los dominicanos nos oponemos a la inversión privada, siempre y cuando no sea en la que nosotros estamos. En la de nosotros, sí, el sector privado es interesante. Pueden coexistir las dos. Yo pienso que no hay problema. coexistir los pero está bien. No, él no me ha respondido. El plan que empezaron... hermana, pero usted le echó 20 ahí al lado de él. No, está bien. Es mi turno. Yo le hice... No hay problema. Lo del plan. Lo del plan y que la gente quiere saber lo del subsidio, porque no es mi culpa, él es que tiene que responder. No me culpen a mí. Con muchísimo gusto te lo respondo. Gracias. Perdóname, es que nos fuimos en la dirección. Es que el tema es apasionante y amplio. Pero vamos a hacer el mejor esfuerzo por contestar todas las preguntas. Yo creo que la verdad es que tengo que reconocer que son buenas preguntas. Miren, la realidad es la siguiente, y la verdad que la pregunta es interesante porque me permite explicar algo. Y es lo que tiene que ver con una queja que ha salido de que la gente dice que le han aumentado los precios. Y la realidad es que los precios no le han aumentado. Yo tengo que volvemos a colocarnos de nuevo del lado del usuario. Hay un tema, señores, y eso es histórico. La verdad es que el tarifario de la distribuidora es complejo. El tarifario es complejo. Yo creo a veces en las cosas simples, directas, pero si nos ponemos muy finos, precisamente por el tema de los subsidios, terminamos generando estructuras tarifarias que lamentablemente la gente no las entiende. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño esfuerzo para explicar, un esfuerzo en explicar
el tema tarifario. Miren, la estructura tarifaria, y con eso voy a tratar de responder tu pregunta, tiene 4 bloques de precio. No es un solo precio que existe, como la gente cree. Existe un precio para los que consumen de 0 a 200 kilovatios. Sí, pero yo te lo voy a explicar. Existe otro bloque, otra tarifa de 201 a 300. Uno de 301 a 700 y otro para el que consume más de 700. Que son los grandes consumidores. Que son los grandes consumidores. Entonces, para primero atender tu pregunta, el primer paso importante era empezar a transparentar lo que es el subsidio para que la gente se diera cuenta de que verdaderamente hay un subsidio en la tarifa. ¿Por qué? Porque la llamada tarifa técnica, es decir, lo que debe pagar para equilibrar un sistema, está o ronda más o menos, es el precio que se paga por los llamados grandes consumidores, lo que son más de 700. Es el precio real. Sí, todas las demás tarifas tienen algún elemento de subsidio. Si tú consumes de 0 a 200 kilos, tú pagas 6 pesos. 6 pesos con 6 centavos. El kilovatio. Pero aquí viene el tema. Si tú pasas y consumes más de 200, de 200 a 300, tú pagas, oigan bien, 8 pesos con 60 centavos. Eso es un 41% más de la tarifa de los 0 a 200. Es decir, si tu consumo por el calor aumenta, entonces tú comienzas a pagar una tarifa más alta que aún es subsidiada. Entonces lo que la gente ve no es solamente el aumento del consumo, sino que está pasando a otro bloque de tarifario. Y eso te aumenta la factura. Claro, los primeros 200 los sigues pagando a 6 pesos. Lo que pagas en exceso a los 8,60 es lo que consumiste por encima de los 200. Y así vas de 300 a 700, la tarifa son 13,25. Fíjense que los incrementos, o sea, en pocas palabras, la eliminación del subsidio va siendo eliminado de una manera importante. La tarifa de 0 a 200 es altamente subsidiada. Pero aquí viene el tema. Si pasaste a consumir más de 700 kilos, es ahí donde entonces prácticamente se te elimina el subsidio. Prácticamente. Porque tú pasas, ya no es los primeros 200 a este precio, los segundos 100 a otro, los otros 400 a otro. Tú pasas a pagar la tarifa completa por todos los kilovatios. Y entonces ahí se te elimina gran parte del subsidio. Por eso es cuando tú pasas, y aquí es importante, si tú consumes 400, 500 kilovatios y de repente consumiste más de 700, vas a ver un incremento importante en tu factura. No porque hayan cambiado los precios, sino porque pasaste de manera importante a una estructura tarifaria importante. Y eso, por eso digo, es complejo. Pero esa es la estructura tarifaria que ha estado todo el tiempo. No, y que también es la estructura incluso que está los el precios tema agua. no se han movido los precios en la tarifa eléctrica desde marzo del 2022. Ahora bien, si vuelvo y digo, si tu consumo lo vas aumentando, vas pasando a nuevos bloques tarifarios, por lo tanto la factura te va a crecer. Bienvenido. Eso te responde tu pregunta más o menos. Al pueblo. Sí, porque la gente buena tiene mucha explicación. curiosidad con eso porque de repente las facturas empezaron a salir con un tema de un subsidio que, por ejemplo, yo nunca había visto. Entonces, sí, la idea es que tú vayas conociendo que verdaderamente es un tema de transparencia, de que verdaderamente hay un subsidio en tu tarifa y que el Estado está cubriendo, que es el llamado déficit eléctrico, que anda por los 1.700 millones de dólares, ustedes lo mencionaron ahorita. El 50% de ese déficit es eso, es ese subsidio. Entonces,
el 50%. Entonces, si no se lo ponen en la factura, si no se lo ponen en la factura, la gente no se queja, pero es que a veces queremos ser más transparentes de la cuenta. sí, pero, que me están subsidiando. pero, Claro, Avanza, ministro, mire, pero lo que yo quería decir, el 50% del déficit eléctrico no está directamente relacionado al sector eléctrico, sino que es una política social del gobierno. El gobierno ha decidido subsidiar como se subsidian los fertilizantes en algún momento, como se subsidian los combustibles, como se subsidian. Es una política social del gobierno. De apoyo al bolsillo de la familia. Correcto. Eso se entiende. Ministro, mire, primero felicitarle por estar aquí. Es importantísimo, era importantísimo para todos los que somos neófitos en el tema de la electricidad. Lamentablemente se ha establecido una narrativa negativa en cuanto al tema que hemos visto, por ejemplo, lo que usted nos ha dicho ahora mismo. Yo no conocía que antes se manejaba, una década atrás se manejaba por bloques y que había incluso un bloque D que recibía hasta 12 horas de apagones. Nadie sabía eso. Nadie. Entonces, si de alguna manera nos explican eso claramente, constantemente, porque el dominicano es de corta memoria. Todo lo que usted nos está diciendo hoy, cuando usted salga por ahí, gracias a Dios van a quedar los cortes que van a rodar. Después de ahí nadie se va a acordar. Y todo el mundo volverá a hablar de Punta Catalina, a pesar de lo que usted nos acaba de decir, de cuánto costó Punta Catalina, cuánta era la generación y cuánto están costando las dos plantas que ustedes están instalando ahora mismo, ambas. La diferencia de precio. Nadie nunca nos habló de eso. Entonces mi pregunta va en torno a esto. ¿No cree usted, ministro querido, que a lo mejor necesitamos redoblar el esfuerzo en comunicar este tipo de cosas para desmontarle al dominicano tantas cosas que hay gente que lo está escuchando usted ahora? Yo no estoy viendo el chat, pero yo imagino que está diciendo, eso no es así, Punta Catalina, eso era... Porque se ha hablado muchas veces aquí, Nina, incluso... Porque esa es su visión, pero hay otros técnicos que tienen otra. Perfecto, Entonces, pero esto no. Elvin, pero está el tema de mi pregunta. Sí. No es un tema de narrativa y cuando se habla de números no es un tema de visión. Porque 2 más 2 son 4. Si estamos hablando de generación y estamos hablando de costo, no es mi visión. Si Punta Catalina costó 3,000 millones y esto está costando 1,000 millones, no es un tema de visión. Es un tema... Perdóname, estoy poniendo los puntos sobre la silla. Claro, yo estoy poniendo los puntos sobre la silla. Porque visión es que yo puedo creer que a lo mejor Punta Catalina representaba una mejor inversión. Pero los números no son visión. Los números son reales. Y si hay un costo diferente de una y otra y la generación será mayor, y estamos hablando de años atrás, de cuando se construyó, no somos indios. No somos indios. A tu pregunta. Entonces, mi pregunta es esa. ¿No cree usted, ministro, que el tema aquí ha estado, independientemente de los factores que son puntos de mejora, que eso lo sabemos todos como clientes, y que hemos sido a lo mejor en algún momento tema de conversación por los apagones? Y es lo primero que yo he reconocido. Que usted lo ha reconocido. Claro. ¿No ha faltado, ministro, a lo mejor más voceros de este tema en los medios de comunicación, más presencia de este tipo de logros, de lo que se está haciendo para que la gente, pues, porque no es verdad que una gente que escuche que antes se manejaba por bloques y cómo funcionaban los bloques, hoy va a decir, pero mira, porque es que hay gente que a lo mejor no vivió ese tiempo de los bloques y está viviendo otra cosa ahora. Sí, yo creo que es un poco de todo. Lo primero, tengo que estar de acuerdo contigo y parte del esfuerzo que estamos haciendo precisamente aquí es tratar de explicar e instruir a la gente sobre lo que vemos en la realidad, pero sobre todo el concepto que yo quiero dejar muy establecido aquí es que se está trabajando en un plan y los proyectos están avanzando, las cosas se están haciendo. Yo no soy un crítico de Punta Catalina. Punta Catalina jugó su rol en su momento. Yo trato de no caer en un segundo elemento, y es que lamentablemente es un sector politizado. Yo aspiraría a que en el futuro el sector energético sea menos politizado. Y verdaderamente todos los participantes, todos los que hemos participado en algún momento podamos
podamos tener una sola voz, como pasa con otros sectores. Hay otros sectores que han podido evolucionar en ese sentido. Yo creo que el sector energético, siendo tan transversal para el desarrollo de los demás sectores de la economía, pueda avanzar en esa dirección y pueda verdaderamente presentar una sola voz y presentarlas y tratar de presentar las cosas como son y tratar de explicarle a la gente, ahí estoy de acuerdo contigo, que no son sectores que pueden cambiar de la noche a la mañana. No es verdad. No es verdad que Joel Santos o cualquier otro viene con una varita mágica a resolver todos los temas. O sea, por ejemplo, el sector de distribución requiere de manera consistente y ahí sí estoy de acuerdo que hay que hacer esa inversión. Esa inversión es más importante y se está avanzando, pero requiere de años de inversión. El sector de distribución requiere entre 250 a 400 millones de dólares todos los años consistentemente para repotenciar esas redes, para seguir cambiando transformadores, para seguir cambiando subestaciones, porque verdaderamente ahí es que se genera. Hay que trabajar de la mano, como estamos hablando, con la Procuraduría para atacar el llamado fraude eléctrico, que va a doler, señores, aquí eso es otra cosa. Hay soluciones, hay situaciones que aunque no es el caso aquí, porque la verdad que aquí hay mucho profesionalismo, pero hay medidas que otros comunicadores van a salir a atacar porque esa es la realidad. A nosotros favorecemos soluciones, pero le tenemos miedo a las soluciones también, en el caso dominicano. O sea que verdaderamente estoy de acuerdo contigo. Se requiere de más comunicación, se requiere de mayor cercanía con, por ejemplo, las juntas de vecinos. Yo creo que las juntas de vecinos son fundamentales en todo este proceso de avance del sector. Son muy buenos comunicando con las comunidades. Hay que involucrar a todo el mundo en ir avanzando en este sector. Pero a mí no me cabe la menor duda de que se están sembrando muchas cosas interesantes para este sector, y sobre todo se están creando las condiciones para que este sector pueda o continúe contribuyendo. Yo mismo le digo hasta los mismos pares del mismo sector privado, yo le digo, señores, pero ustedes son los primeros que a veces no explican ni defienden las cosas positivas que este sector ha hecho. Miren, y quiero mencionar esto positivo. Yo voy a mencionar dos cosas para que se entiendan que yo no estoy politizando. Aquí han habido dos elementos trascendentales. Uno que lo ha hecho este gobierno y otro que lo hizo el gobierno pasado. Y yo mismo, que hasta ni ellos mismos lo hablan. Para comenzar al revés, el gasoducto del este, ese gasoducto es tan importante o más importante que Punta Catalina. Yo no oigo a la gente hablando de eso. Ese gasoducto fue fundamental para permitir lo que ha sido la transición energética de República Dominicana, utilizando el gas natural como fuente de combustible o fuente de combustible de transición hacia las renovables. Y este gobierno ha sido el responsable de poner el punto a la I en el aspecto de la transición energética, con el importante avance que se ha realizado en energía renovable, y le va a poner, como dicen en inglés, la cereza arriba. Suena en español, no suena tan, pero la cereza arriba se la va a poner con los proyectos de almacenamiento, que definitivamente esos 800 megavatios de almacenamiento que este gobierno va a poder trabajar hacia el 1 de noviembre de este año y así avanzando hacia el 2028, que nos va a permitir utilizar de una manera más eficiente lo que son las energías renovables, que son el futuro
de la República Dominicana, más otras fuentes de energía que también se deberán seguir avanzando hacia el futuro, mirando hacia adelante, incluyendo, yo sé que la gente le tiene miedo de nuevo, esos mitos habrá que desmontarlos, la energía nuclear, que es otra fuente de energía que puede ser importante Ministro, hacia los años por venir. Ministro Joel Santos, bueno, yo siempre acostumbro a darle buen trato a la visita, pero hoy creo que... No, pero... Yo ni queriendo maltratar. Ni queriendo. Bueno, usted ha descrito un sistema perfecto donde parecería, yo escuchándolo, recordaba a Pablo Neruda y a Mario Benedetti, que me encantan. Y recordaba también a mi ídolo, Eduardo Galeano, describiéndolo. Pero lo cierto es que la gente lo que percibe es el desastre, el descalabro que ha habido en el sistema. Recibir 14, 16 horas de apagones. La gente, por ejemplo, acostumbrado a pagar 1,800 o 2,000 pesos de energía y hoy pagar 17,000, 48,000. Va a reclamar, lo mandan a Protecon, le ratifican eso. O sea, la gente ha tenido que, mucha gente, y usted lo ha visto, destruyendo los contadores, prefiriendo quedarse sin luz, sin nada, porque no hay ninguna respuesta. 350 millones de dólares que debería invertirse todos los años en el vehículo para la distribución, y eso no se ha hecho. O sea, la gente se está preguntando, ¿a quién le está hablando? ¿Qué país está describiendo el ministro Joel Santos? Cuando lo que la gente vive es lo contrario, un desastre, un descalabro en el sistema energético nacional. Entonces yo le digo, ministro, ¿usted cree que realmente la población percibe lo que ustedes están percibiendo? ¿No creen ustedes que están en una burbuja y que la realidad es muy contraria a que le dan el rostro? ¿Ustedes creen que realmente el sistema va por buen camino y que van a terminar bien ustedes como gobierno si no cambian de rumbo e interpretan a la sociedad que está sufriendo en carne propia esto? Bueno, yo creo que toda la explicación desde el minuto 1 que yo llegué aquí responde tu pregunta. Yo fui el primero, lo primero que expliqué es que el sistema no era perfecto. Ese sistema que tú describes tampoco es el que yo he descrito. Yo he reconocido aquí que hay mucho tema por trabajar. He tratado de explicar lo que se está haciendo. Expliqué también que no es una excusa. Expliqué también que hay que ponerse en el lado del usuario. Expliqué también que no importa lo que nosotros vayamos haciendo, hay que mejorar en la percepción y cumplir con lo que el cliente te está solicitando, que es muy diferente a lo que solicitó en el pasado. Yo lo que no me voy al extremo de esos términos que tú utilizaste de descalabro ni nada, es simplemente... Es lo que la gente percibe. Bueno, yo tampoco creo eso. Y te voy a referir a algo. Busca las encuestas que se hacen. No las mías, no las encuestas que se hacen. Y busca ver dónde, en qué lugar queda la energía con las preocupaciones que tiene la gente. Búscala. Es que hay huelga todos los días. No, pero 15, yo te 17, te estoy refiriendo a las encuestas. Búscalas. Y no me digas nada, tú las buscas y vas a ver dónde está la energía. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que no es ni mucho ni tampoco. Eso es lo que te quiero decir. La realidad es que las expectativas de la población, nosotros no hemos llegado a las expectativas de la población todavía. Y tal vez no lleguemos porque se van moviendo. Definitivamente hay temas que trabajar. Eso es lo primero. Pero tampoco es una situación de descalabro, ni mucho menos. La gente recibe hoy un 97% de la energía que se pone en el sistema. Lo que pasa es que hoy día no es suficiente. Antes era el 87%. Hay que llegar al 100%. Y si la gente es exigente con el sector, pues nosotros tenemos que elevarnos a las circunstancias. Pero de ahí a un desastre con todas las explicaciones que yo he dado, bueno, obviamente es yo puedo y tengo que respetar tu opinión, pero sí te refiero a las encuestas. Búscala. Sí. Las mismas encuestas que la realidad, Ministro. No, pero busca las mismas encuestas, la misma encuesta que ustedes hacen, búscala. Kimberly. Sí. Kimberly. Ministro,
esa explicación que usted dio de los precios, yo después tengo una tablita por ahí que ojalá después la podamos poner. Ojalá que ustedes pudieran publicar en los periódicos esa información, porque eso le aclararía mucho a la gente. Pero ahora voy con mi pregunta. ¿Cómo ha impactado el aumento del poder adquisitivo de los dominicanos en ese consumo? Y cómo ha aumentado también, cómo ha impactado el cambio climático, las olas de calor que estamos viviendo, que cada vez van a ser más y más en los veranos, con ese aumento del consumo que regularmente se ve para esta fecha. ¿Y qué está haciendo el gobierno dominicano para mitigar esos efectos del cambio climático con relación al consumo de los aires acondicionados, esto que lo otro, que es bastante elevado y que eleva la facturación de los dominicanos y las dominicanas? Y la ley 125, ¿verdad? 125.01. Ya cumplió este 26 de julio 25 años. ¿Cómo nosotros nos vamos a modernizar con esa legislación atrasada que está para enfrentar los retos que tenemos como país? La seguridad energética, el abastecimiento, el cambio climático, ponernos a la altura de la inversión extranjera que se está instalando en el país. Sí, mira, vamos a tu primera pregunta, vamos a ponerla. Que no se quede, que nadie le ha hecho esa pregunta del tema de los paneles solares. Aquí se ha dicho, hay una confusión con un cargo que se puso en la última resolución de la Superintendencia de Electricidad, que no es así, pero el ministro que lo explique, sobre los paneles solares. Esa última resolución de la Superintendencia de Electricidad, ¿cuáles son los efectos que trae para los que ponen paneles solares, positivos y negativos? Sí, mira, vamos por parte. Yo creo que lo primero vamos a ponerlo en cifra para que la gente entienda cómo ha evolucionado en el país. Y de nuevo vamos a hablar durante varios periodos para despolitizar el tema. Yo digo que la economía dominicana ha estado en un constante crecimiento y la demanda de energía es una muestra de eso. Y no estamos hablando estamos hablando de por muchos años, Miren, en el 2011, la demanda de energía en la República Dominicana, el consumo de energía, no estamos hablando de potencia, estamos hablando de consumo de energía en total, fue de unos 11,000 gigavatios. Eso es en el 2011. En el 2025, 14 años después, el consumo de energía en la República Dominicana supera los 25,000 gigavatios. Es decir, más que se ha duplicado. Ese incremento en el consumo se debe al crecimiento económico que el país ha experimentado en todo ese periodo. Y obviamente también en la medida que el dominicano pues avanza socioeconómicamente, pues también comienza y utiliza cada vez mayores enseres más electrodomésticos, va cambiando su nivel de vida y eso es lo que ha ido pasando con el dominicano en el país, no en los últimos 6 años, en los últimos 15 años, esa es la realidad y hasta 30 años podemos irnos a la evolución que ha tenido el país. Obviamente eso tiene un impacto en el consumo. Antes la gente no tenía aire acondicionado. Yo le voy a decir algo. Yo crecí en clase media. En mi habitación mi papá nunca nos puso aire acondicionado. Yo no sé lo que es eso. Yo no sabía lo que era eso. Yo vivía feliz sin mi aire acondicionado y pasaba mi calor con un abanico. Yo me acuerdo, un abanico de pedestal, ¿verdad? Que lo ponía y un sacón se dormía así. Pero ya, señores, las características del consumo, y qué bueno, la gente tiene derecho a poner su aire acondicionado y a tener sus televisiones grandes y su electrodoméstico. Es todo lo contrario. Yo creo que eso es positivo. Nosotros lo que tenemos es que responder con oferta energética. Y le voy a decir algo. En ese mismo periodo hay países que la demanda energética no ha aumentado, como España, como Francia, y nosotros lo hemos más que duplicado. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es importante en ese aspecto? Y ahí entra también la comunicación, entra la educación. Sí es importante que
la gente también tome conciencia. Cuando digo la gente, y yo voy a comenzar con el gobierno, porque aquí la estrategia ha sido de que el gobierno marque con el ejemplo en materia de eficiencia energética. Que la gente vaya entendiendo lo que significa utilizar en medio de la ola de calor y el sector público de nuevo como marcando el ejemplo, que no es lo mismo usted poner un aire acondicionado a 16 grados que ponerlo a 23 grados, el impacto que eso tiene en su consumo. La gente cada vez tiene más efectos electrónicos y la gente no, por ejemplo, no entiende lo que es hay gente que dice, no, yo me fui, pero yo me fui, yo no estuve en mi casa, pero ¿cuántas cosas usted dejó conectadas? Usted no se da cuenta, si usted deja un cargador de celular conectado, hace lo que se llama consumo vampiro. Todos esos detalles, en la medida que el nivel de vida y la tecnología han ido avanzando, también te generan un mayor consumo energético. Nosotros hemos promovido en combinación con los legisladores dominicanos una ley de eficiencia energética que descansa en la Cámara de Diputados. Esa ley de eficiencia energética pues incluye inclusive una serie de parámetros a seguir por parte de las instituciones, con el objetivo también de que el sector privado siga el camino en materia de educación, en materia de estrategia, pero sobre todo también le pone un incentivo importante para los efectos electrónicos que son de bajo consumo, para que los consumidores dominicanos puedan adquirir esos efectos electrónicos de manera más barata, menor costo, y pueda también ir haciendo la sustitución. Porque a veces pasa, por ejemplo, en las casas, en la medida que se han ido sustituyendo las famosas consolas, esas consolas no se botan, esa consola se la lleva a alguien. Y quien se lleva esa consola, instala esa consola y la deja, y en algunos casos, lamentablemente hay que decirlo, ahí viene el tema de la cobranza. Lamentablemente a veces no siempre, pero a veces no pagan la energía, instalan esa consola y la dejan prendida el día entero, por mencionar algo, entre otros aspectos. O sea que hay muchos temas en materia de eficiencia energética que es importante. En materia legislativa, ya que mencioné la ley de eficiencia energética, también nosotros estamos promoviendo y avanzando sobre un borrador ahorita mencioné la importancia de nuevas fuentes de energía. Estamos trabajando en un borrador de lo que es una ley de energía nuclear que va a ir creando las bases en República Dominicana para que en el futuro, dentro de unos años, pues pueda también acceder a esa fuente de energía que tiene una serie de regulaciones y una serie de elementos a tomar en cuenta antes de poderse acceder a ella. Y de nuevo hay que, como digo yo, deportivamente hablando, hay que moverse sin la bola, hay que avanzar en todos estos aspectos para que en el momento que las condiciones estén dadas, pues se pueda avanzar. Y finalmente también la ley 12501, que como bien tú dices, cumplió con un propósito importante, pero responde a un sistema de hace 25 años que es muy diferente al sistema en el cual hoy nos movemos. Este es un sistema con múltiples fuentes de energía, con una necesidad de armonizar el uso y la administración de todas esas fuentes de energía, con regulaciones importantes. Importante también aprovechar e incluir algunos elementos que fomenten todavía más la competencia en el sistema, que son elementos importantes. Es decir, muchos aspectos que se adaptan más a la realidad. Este es un sistema ya que se administra de manera inteligente. Este es un sistema que percibe nuevas fuentes de energía hacia el futuro. Este es un sistema que va a tener almacenamiento. Todos estos aspectos deben ser incluidos en esa revisión de esa ley. Y finalmente, la pregunta de los paneles solares. Miren, hay distintas formas de manejar. Lo primero que hay que decir es, aquí no se está inventando el agua tibia, porque a veces se dice, no, como que
como que nosotros estuviésemos inventando algo que no existiera. Prácticamente todos los países tienen una modalidad que no es más que cuando se desarrolla la llamada generación distribuida, que son la instalación de paneles solares en empresas, en las casas, que de hecho el grueso de la generación distribuida, que ha crecido de manera importante, más bien son empresas, no son los particulares como se puede pensar. Se establezca sobre las bases de reglas claras. ¿Qué significa reglas claras? Que si tú lo vas a utilizar para tu propio uso, si tú estás desconectado del sistema, bueno, tú puedes instalar tus paneles solares, pero si tú vas a conectarte a la red y vas a utilizar la red de distribución para fines de tú enviar energía, pues entonces claramente tiene que haber un cargo relacionado con el uso de la red, lo cual existe, señores, no solo en electricidad, existe en la telefonía, es decir, todos los sistemas tienen este tipo de esquema. Y lo particular aquí, que es una especie de intermedio, porque se hace con una medición neta. Obviamente, la medición neta netea lo que te entra y te sale, y sobre eso es que te aplica el cargo. No es un cargo sobre la totalidad de lo que tú inyectas a la red. Es decir, te reconoce lo que tú estás aportando también. Y el otro elemento es que aún, y esto es importante, no tiene ningún sentido para ningún gobierno desincentivar el uso de los paneles solares. Con la estructura que está montada hoy día, sigue siendo extremadamente, para el que lo puede hacer, sigue siendo extremadamente rentable seguir la estrategia de instalar paneles solares. Joel, gracias. Un aplauso para el Gracias, ministro Joel. de Energía y Valiente, que vino aquí en un momento difícil. Joel Sí, Santos. claro. No, por el país, yo lo digo, porque usted representó al pero país. él va a porque otro el que medio, maneja su él va a otro Claro, medio, eso sí, no es nada. hermano. Y eso es lo que él debe hacer, venir y dar respuestas sobre los temas que él entiende y cuál es la visión del gobierno en materia eléctrica, hacia dónde se están dirigiendo y lo que están haciendo, y eso es lo correcto. Lo que le decía Nilda ahorita, que eso es una visión, hay técnicos del área con una visión distinta y siempre será válido. Hay gente que entiende que debiéramos ir en otra dirección, ellos están yendo en la dirección y por eso ellos ganaron. Ellos tienen en su control el Estado y están haciendo lo que entienden que es más conveniente. Pero esa es la democracia y ojalá que al final, para República Dominicana, para el gobierno y para todo el mundo, eso sea de provecho y sea positivo, porque al final eso es lo que todos queremos. Cundo, vámonos. Panorama FM 96.1